Y Medusa es un caso, en términos de personas y de documentación, mucho más grande que estos dos, en consecuencia mucho más complejo que estos dos. En derecho no hay ninguna razón para que este proceso se extinga. Bien, Wilson Camacho, en el caso Antipulpo, como en el caso Medusa y en otros casos, hubo alegaciones sobre el tema de la extinción penal. Y a mí me interesa conocer, ya aquí este tribunal resolvió el tema de la extinción penal. Es decir, no hay extinción en el caso por razones de tiempo cuando los tribunales han tenido obstáculos, mayormente por parte de las personas imputadas, para conocer en el tiempo establecido los casos penales. Sobre todo en la explicación que dio la magistrada Gisela, hay un elemento que es importante rescatar. Nivar. Sí, no, ese Claribel. Claribel. De Giselle Soto, si mi memoria no me traiciona. Sí, Giselle Soto. Y ella decía que este era un proceso sumamente grande, sumamente complejo, y quizás sin tomar exactamente sus palabras, ella planteaba que era de los procesos de lo más grande, o quizás el más grande, que ha conocido este tribunal hasta ahora. Yo incluso con los muchachos bromeamos que esperen Medusa, porque ese tribunal tiene Medusa, que es mucho más grande que este, pero sin quitarle la razón de que estamos ante un proceso bastante grande. Ese nivel de complejidad es del que nosotros hemos hablado durante casi 5 años en República Dominicana. Es el nivel de complejidad que nosotros hemos dicho que el legislador ni siquiera contempló en el Código Procesal Penal, y no lo contempló porque antes no se hacían grandes casos de corrupción. O sea, la experiencia de República Dominicana en persecución de los casos de corrupción o era muy mínima o era la consecuencia de temas que explotaban en el extranjero, como el caso, y tengo que ser muy franco, de Tucanos, o en el caso de Odebrecht. Que producían procesos más grandes, sino los procesos eran bastante pequeños, digamos que bastante similar a lo que normalmente conocían los tribunales. A partir de 2020, y con un cambio en la metodología de la persecución de los casos de corrupción, de la mano sobre todo de la hoy procuradora Jenny Berenice Reynoso, nosotros decidimos ir por las estructuras completas. Y eso hace que los casos sean más grandes en persona y sean más grandes en la cantidad de información que manejan los casos. Pero volviendo a la declaración de la magistrada, el planteamiento de ella es evidente de que un proceso de esta naturaleza difícilmente se conozca en 4 años. Y ella lo decía que hasta para tutelar los derechos de la defensa es necesario que este proceso vaya más allá de los 4 años. Pero que los procesos no se extinguen de manera matemática, lo dijo este tribunal. Lo dijo el primer tribunal colegiado, lo ha dicho al menos 2 veces, el primer tribunal colegiado que está conociendo Operación Coral y Coral 5G, lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia en varias ocasiones, y lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, de que los procesos no se le puede aplicar el plazo de 4 años de manera matemática, sino que los tribunales tienen que analizar y verificar la complejidad del proceso e incluso la tecnificación de la prueba. Eso lo ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha dicho el Tribunal Constitucional de Perú, se ha referido a esto el Tribunal Constitucional de Colombia. Y nosotros incluso... República Dominicana no tiene ningún antecedente, ningún precedente de sentencia sobre el tema de la extinción. Sí, incluso la Suprema, la más reciente es la de Odebrecht. En el caso de Odebrecht, la defensa le planteó a la Suprema Corte de Justicia la extinción del proceso por duración máxima. Y en el momento que la Suprema Corte de Justicia lo conoció tenía 7 años. Y la Suprema Corte de Justicia en esa decisión dijo que ese no era un proceso que se pareciera a la normalidad de los procesos. Y que aún habiendo pasado 7 años, el plazo, el tiempo que se había tomado el proceso no era un tiempo injustificado y por ende rechazó la extinción de la acción Wilson, penal. en el caso de Brecht no hubo sanción penal contra los imputados, salvo una sentencia contra Víctor Díaz Rúa por enriquecimiento ilícito no explicado. Bueno, pero ahí hay 2 cuestiones y es bueno analizarlo, porque esperamos que el comportamiento del sistema de justicia, digamos que no sea el mismo, porque recordemos que el primer tribunal colegiado sí condenó en el caso de Brecht, sí, y la Corte también mantuvo esa decisión, aunque la Suprema Corte de Justicia decidiera de manera diferente. Y nosotros recurrimos ante el Tribunal Constitucional, y lo que esperamos es que el Tribunal Constitucional regrese el proceso a la Suprema Corte de Justicia, y que la Suprema Corte de Justicia, digamos, que tenga una decisión conforme a la que tuvieron los tribunales previos. Pero aún así,
al menos este tema, la Suprema lo conoció dentro de ese proceso y dijo, aunque han pasado 7 años, el proceso no se extingue. Ya. ¿Tú no tienes ninguna preocupación con el caso Medusa, de que el caso Medusa sea declarado extinto? No hay razón para que se extinga el proceso Medusa. Pensemos, si no se extinguió este caso de Odebrecht con 7 años, no se extinguió este caso en contra de Juan Alexis Medina por unos casi 5 años. Ninguno de los dos fueron declarados extintos. Y Medusa es un caso, en términos de personas y de documentación, mucho más grande que estos dos, en consecuencia mucho más complejo que estos dos. En derecho no hay ninguna razón para que este proceso se extinga. Pero además, y esto es algo que debería, si nosotros actuáramos, digamos que con un mayor nivel de conciencia entre todas las partes, deberíamos procurar que los procesos se conozcan. Sí. Los procesos, y sobre todo los procesos de corrupción, no deben terminar bajo ninguna circunstancia por un incidente. Por un incidente. La sociedad necesita. Como pasó con el caso de Félix Bautista. Por ejemplo, pero deberían requerirlo los propios imputados, porque la extinción no dice que tú eres inocente. La extinción no se refiere a eso. No. Entonces, se refiere al fondo. Si tú eres inocente, no se refiere al fondo. Tú deberías pedirle al tribunal que conozca el fondo del proceso y que decida sobre el fondo del proceso. El gran reto... Pero el tema es que aunque se alegue inocencia, todo el mundo sabe que no hay tal. No, y algunos están jugando el tiempo. Pero el gran reto del sistema de justicia es conocer los procesos en tiempo oportuno. Y ese es un reto que los tribunales no deben asumir como una responsabilidad exclusiva del Ministerio Público. Y no lo deben asumir porque nosotros no gestionamos audiencia. Bien. La audiencia la gestionan los jueces. Los jueces. Wilson, las consecuencias que pudiera tener este caso Antipulpo con una sentencia tan suave, tan dúctil, tan excluyente en términos de responsabilidad penal, que prácticamente fue a Alexis Medina y a 4 personas más que tienen poca visibilidad, porque tampoco eran funcionarios públicos. Entonces, ¿qué consecuencia podría derivar esto en términos de tribunales de justicia que conozcan otros casos de corrupción que ustedes han investigado y bien documentado? Nosotros primero esperamos que cuando este proceso vaya a la Corte haga los ajustes necesarios con relación a las personas sobre la que recaiga la apelación que haremos desde el Ministerio Público, o sea, con relación a las condenas y con relación al monto de las penas, que la Corte juegue su rol en ese sentido. Con relación a los otros procesos. ¿El monto, digamos, en términos de decomiso? En términos de decomiso, e incluso la Corte puede aumentar en términos de año. Año de prisión. Pudiera hacerlo decidiendo de manera directa. Con relación a los demás procesos, primero lo tienen otros tribunales, excepto el caso de Medusa, que lo tiene el segundo tribunal. El mismo segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Entonces, muchas veces los jueces difieren en la forma como ideológicamente ven el tema de las penas. Hay tribunales que, digamos, que son poco amigos de imponer penas altas. Hay otros que son más abiertos a imponer penas altas siempre dentro del marco de la ley y de acuerdo a la afectación y el propio margen de pena que establece el legislador para los delitos que impute el Ministerio Público que se han cometido y se han probado. ¿A qué aspiramos nosotros? Que cada tribunal juegue su rol y que aplique de manera correcta la ley. Si los tribunales aplican de manera correcta la ley, nosotros seguiremos teniendo condenas en los casos de corrupción y las penas deben ser mayores a las que se han impuesto hasta este momento. Pero en general se ve que esta es una condena benigna. En general, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos analizado, lo que hemos buscado, cuando hemos analizado en relación con las imputaciones que ustedes hicieron, con las pruebas que hicieron, con los casos que establecen las violaciones a esas leyes, realmente es una pena suave, muy suave. La realidad, y eso es algo con lo que nosotros hemos venido luchando, hay que tomar en cuenta que nosotros hemos pasado de la jurisprudencia de la corrupción, que buscaba cualquier excusa para no condenar a los imputados por casos de corrupción, que es algo que podemos decir que vencimos en este proceso porque se produjo una condena al monto que se impone de condena cuando se prueban casos de corrupción. Los tribunales han sido tímidos. Muy tímidos. En los casos de corrupción. Incluso hubo casos de exclusión de pruebas de parte de ustedes
que fueron definitivamente para bajar la cantidad de recursos señalados por ustedes como parte de los actos de corrupción. Sí, y nosotros no tenemos en este proceso fuera ningún elemento, digamos, fundamental que pudiera excluir a la responsabilidad de las personas. Lo que tenemos es una valoración diferente entre lo que vio el tribunal de eso que le aportamos y lo que le aportamos nosotros. Y por eso vamos a ir a la Corte de Apelación a ver qué dice la Corte con relación a lo que opinó el tribunal, el segundo tribunal colegiado, y lo que opinamos nosotros. Pero sí quiero reiterar, los tribunales han sido tímidos al momento de imponer sanción a los casos de corrupción. Y esto incluso a veces tiene una explicación más social que jurídica. Me explico. Nosotros en más de una ocasión hemos estado conscientes que desde el Ministerio Público, cuando uno persigue casos de corrupción, termina persiguiendo a personas o a miembros de estructuras políticas que luego deciden sobre nuestro futuro. ¿Por qué? Porque luego la política es cíclica. Entonces, hoy el que está en un rol, digamos, fuera del tren gubernamental, mañana lo está, mañana integra órganos como el Consejo de la Magistratura, y cualquiera de nosotros pudiera estar aspirando a una posición, y entonces digamos que resultan, uno podría terminar siendo afectado por lo que uno hizo antes. Sí. Pero ¿cuál es la visión que tenemos desde el Ministerio Público? ¿Esto se asume con responsabilidad o no se asume? se asume con responsabilidad. O no se asume. Yo he dicho en más de una ocasión, los excesos de valor solamente se resuelven con más exceso de valor. Uno tiene que hacer su trabajo con responsabilidad, con compromiso, o dejarlo, independientemente de las consecuencias que esto pueda tener hoy o mañana. Si usted está aquí y es lo que nosotros hemos decidido hacer, lo vamos a hacer con responsabilidad. Lo vamos a hacer contra todos y lo vamos a hacer por todo. Si luego tenemos que pagar de alguna manera la consecuencia por cumplir con nuestro deber, y a veces en los países de América Latina, y eso ha pasado con otros países con los que persiguen casos de corrupción, que terminan siendo perseguidos por cumplir por su deber. Ahora nosotros no vamos a dejar de cumplir con nuestro deber. Con todos los mecanismos con que cuenta el Ministerio Público, ¿ustedes hicieron algún due diligence sobre el tribunal que integran las tres magistradas? ¿Alguna indagación de vínculos, relaciones, amistades, relaciones de trabajo, laborales, previas, con las personas imputadas? Nosotros, desde el Ministerio Público, lo que creemos, Fausto, es que cada quien tiene que jugar su rol. Y apostamos a que cada quien asuma su rol con la responsabilidad que la Constitución impone sobre sus hombros. Estamos convencidos también de que los jueces que integran los tribunales de la República son capaces de aplicar la ley, y que si tienen alguna relación están en condición de inhibirse, y nosotros, si tenemos alguna evidencia, estamos en condición de recusarle. Nosotros estamos asumiendo nuestro rol con responsabilidad. Pero ustedes no es usual que el Ministerio Público recuse a ningún juez. Yo no he visto en muy poquísimas ocasiones que el Ministerio Público haya hecho alguna impugnación, pero lo hemos luego hecho, de alguna investigación. Lo hemos hecho, y el caso más reciente fue el caso de Operación Camaleón, donde la jueza desnaturalizó por completo la medida de coerción que se impusieron sobre José Gómez Canaán, dándole, digamos que deportivamente, permisos para salir del país. Tiene poca utilidad una medida de coerción que pretende asegurar que una persona esté en el país, cuando los jueces van dándole permisos sin ninguna razón jurídica para otorgar esos permisos, repito, y lo digo con responsabilidad, para nosotros de manera deportiva. Nosotros recusamos en ese caso porque veíamos una actitud parcial, pero la Corte de Apelación dijo que no teníamos razón y rechazó la recusación. Cuando nosotros tenemos algún elemento que nos permite recusar a un juez, lo hemos hecho. Ya. Hay, por supuesto, una preocupación, porque estos procesos son muy lentos. Ustedes van documentando, ustedes hacen un esfuerzo muy grande. El Estado incluso invierte una gran cantidad de dinero en tener fiscales, investigadores, en tener personal, tener la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de Cuentas. Todo eso es parte de una estructura que busca evitar la corrupción, y uno entiende que el sistema de justicia forma parte, como parte del Estado, de esa estructura que debe empeñarse también en aplicar justicia, pero al mismo tiempo en ser parte del interés público.
y ese interés público es la impartición de justicia y la sanción correspondiente cuando aquellos casos de corrupción son comprobados. A mí me alegra mucho que hagas esa referencia, Fausto, porque en República Dominicana muchas veces uno siente que los jueces se ponen al margen del tema de la necesidad que haya, digamos, un freno a la corrupción, y se ponen al margen sobre la base de que son terceros imparciales. Pero yo recuerdo que en la inauguración de la Cumbre Iberoamericana de Justicia, que fue aquí en República Dominicana, en el Teatro Nacional, uno de los oradores que trajo el propio Poder Judicial habló del tema de corrupción, y una de las cosas que dijo, a mí me alegró enormemente, porque lo estaba diciendo un juez, es que dijo, palabras más, palabras menos, nosotros de los jueces tenemos que comprometernos con frenar la corrupción. Los jueces. Los jueces. Que el juez se comprometa en frenar la corrupción significa que es parcial. No. Que un juez se comprometa con frenar la corrupción significa que cuando encuentre evidencia, como en el caso de Antipulpo, la sanción sea ejemplar. O sea, ya está aprobado. Después que el hecho está aprobado, usted no tiene que ayudar a ninguna de las partes. Te probaron que el hecho sucedió. Entonces, en ese momento es la oportunidad que tiene el juzgador de imponer una sanción que sea disuasoria. Claro, te van a decir el derecho a la presunción de inocencia y el derecho que tiene el imputado a unos procesos que sean obviamente llevados correctamente. Pero eso no quita que se lleven los procesos y sus derechos se le preserven. Para nada, pero por ejemplo, en práctica como en los Estados Unidos, que lo decide un jurado, el jurado decide guilty o no guilty, o sea, decide culpable o no culpable, y luego el juez impone una sanción ejemplar. Entonces, nosotros no pretendemos que los jueces nos ayuden, nosotros no pretendemos que se vulnere el debido proceso, nosotros queremos que el proceso se lleve correctamente. Nosotros lo decimos en los tribunales, a nosotros nos gusta ganar, pero nos gusta ganar bien. El juez debe procurar que con el debido proceso se le prueben los hechos, pero ya están probados. Una vez probado, la sanción tiene que ser ejemplar. El mensaje tiene que ser a los funcionarios: ustedes tienen que comportarse correctamente. Ustedes tienen que cuidar el interés público o habrá una sanción ejemplar. Wilson, ¿cómo se puede llegar a un cálculo de 7 años cuando te piden 20? Es decir, ¿cuáles son los elementos que tú puedes tomar como abogado para decir, no, son 18, son 12, son 9, son 7, son 6, son 5? Eso es algo que yo suelo discutir en las clases en la universidad y en las clases con los fiscales. Incluso suelo decir muchas veces que los fiscales no debemos pedir pena deportivamente. O sea, no es vamos a tirarle tanto, sino que uno debe evaluar cuál ha sido el grado de participación que ha tenido la persona en los hechos, porque por eso el legislador estableció una escala. Por ejemplo, en el lavado de activos, el legislador dijo de 10 a 20 años. ¿Por qué 10? ¿Por qué 20 años? Entonces, a él lo encuentran culpable de lavado de activos, le dan 7 años y no le dan lo que corresponde. Pero ¿qué elementos permiten determinar por qué 7, por qué 10 o por qué 20? Es la propia participación en los hechos, es el propio daño que se haya causado. Pero él no es cómplice. Pero eso es lo que hacemos desde el Ministerio Público. En este caso, las razones que llevaron al tribunal a imponer 7 años, en este momento, digamos que es una pregunta que tiene que esperar la respuesta. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, vamos a esperar que salga la decisión. La sentencia, ¿verdad? Cuando salga la sentencia, en septiembre 25, vamos a ver qué razones dio el tribunal para que la pena fuera de esa dimensión. Sobre la base de las razones que dé el tribunal estará la reacción del Ministerio Público. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Wilson Camacho, que es el director de persecución del Ministerio Público. Volvemos en un momento. Wilson, yo sé que ustedes deben estar ya trabajando en su equipo para la presentación ante la Corte de Apelación de las peticiones nuevas que ustedes van a hacer o la reiteración de las peticiones que ustedes hicieron en el segundo tribunal colegiado. Sí, nosotros comenzamos a trabajar, digamos que desde los planteamientos que hace oralmente el tribunal, porque como estos procesos son muy grandes, el tiempo suele ser corto, a pesar de que por ser casos complejos, el legislador duplica estos plazos, pero nosotros no nos dormimos. Inmediatamente escuchamos el fallo, tenemos un equipo
en el caso que va, digamos que esbozando algunos elementos para trabajar la El apelación. plazo comienza a correr a partir de la lectura de la sentencia. El plazo comienza a correr a partir de la notificación, o sea, comienza en septiembre, no comienza ahora. Pero nosotros preferimos ir adelantando algunos elementos que luego completamos. Cuando tenemos la sentencia íntegra, podemos leerla y analizar la sentencia, e incluso porque lo que las argumentaciones del tribunal, digamos que son a grosso modo en ese momento y pueden ser ampliadas en la decisión. Entonces, esa lectura completa de la decisión es la que nos pone en condición a nosotros de decir, de definir cuál va a ser la amplitud del recurso que vamos a presentar. Pero ustedes solo conocen el dispositivo de la sentencia, hasta que este es lo momento. Que todos conocemos. Así es. Los demás elementos, ustedes lo intuyen por las explicaciones que se dieron verbales por parte de la magistrada. ¿Ustedes lo toman en cuenta eso o no lo van a tomar en cuenta? Uno parte de esas argumentaciones como para entender a qué conclusión llegó el tribunal y qué vio y qué no vio. Pero en términos exactos, saber qué evidencia valoró, cómo valoró esa evidencia, o si dejó de valorar alguna evidencia, hay que esperar tener la sentencia íntegra. Es un poco complejo porque de todos modos hay gente que aún con el dispositivo no se atreve a hablar sobre la sentencia porque no tiene el contenido y me dicen, es muy complicado tú hablar nada más que por un dispositivo y no por unas argumentaciones que se dan íntegras en un documento que debe ser obviamente explicado y debe ser valorado como fue escrito. Pero el dispositivo, y sobre todo en este tipo de casos, que los tribunales suelen dar una explicación más amplia que la que dan en los casos tradicionales, le permite a uno inferir qué cosas se hicieron. O sea, digamos que es una muestra de la totalidad, de como una encuesta. La encuesta no entrevista a cada ciudadano, pero te puede dar una proyección de por dónde va la población en un tema determinado. Entonces, el dispositivo permite hacer eso. Lo que no le permite a uno es tener, digamos, una opinión acabada con relación a la decisión. Pero uno no tiene que esperar la sentencia completa para saber que el tribunal no valoró correctamente las pruebas en un caso, como en el caso de Carmen Magalis o en el caso de Fernando Rosa, porque nosotros sabemos lo que presentamos. Sí. Y nosotros sabemos cómo lo presentamos y en qué momento que fueron excluidos ambos. Y qué probamos. Nosotros sabemos qué probamos en el tribunal. Entonces, aunque la sentencia íntegra nos va a decir a nosotros, digamos que con mayor amplitud, cuál fue la valoración que tuvo el tribunal de cada uno de los elementos de prueba, es evidente que a nuestro juicio, solo con la decisión que tomó el tribunal, hizo una apreciación incorrecta de esa prueba. Juan Alexis Medina Sánchez dijo, nosotros vamos a apelar. Dijo él. Yo escuché, yo vi su declaración, está muy claro de que él va a apelar. Su hermana no lo va a hacer, evidentemente. No, esa la haremos nosotros. Esa la van a hacer ustedes. Entonces quisiera saber, los abogados que representan el interés público en este caso, ¿tienen posibilidad de hacer una apelación a esta sentencia o no? Así es, pueden apelar y pueden apelar con relación, por ejemplo, al monto, con relación, como ellos son creyentes, pueden apelar con relación, me refiero al monto de indemnización, pueden apelar con relación al monto de la prueba, pueden apelar con relación a las personas que fueron descargadas y en su caso pueden apelar incluso la decisión del tribunal de excluirlo de algunas instituciones. O sea, pueden ir a decirle a la Corte de Apelación que el tribunal obró incorrectamente porque le pidió un poder particular cuando ellos tenían un decreto que en sentido general del jefe de la administración pública le permitía representar esas instituciones. Yo en términos particulares espero que apelen, porque eso va a permitir a la Corte pronunciarse sobre ese tema y eso puede servir para otros casos. Claro, en todos los casos el deber de la Corte es reunir todas las apelaciones, integrarlas en una sola y trabajar sobre esa base. Así es. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué tiempo tiene la Corte para tomar una decisión? Ahí hay que esperar un juicio público, hay que esperar presentaciones, les piden a ustedes que entreguen documentos, ¿o esto es distinto del proceso penal inicial en el segundo tribunal colegiado? Sigue siendo la continuidad del mismo proceso penal, pero digamos que para entenderlo en términos de proceso. Primero viene la notificación de la decisión, que es el 25 de septiembre para todo el mundo. El código nos da un plazo a nosotros de 20 días para apelar, digamos que en principio, que se duplica a 40 por ser un caso complejo. Entonces ese tribunal, que es el que recibe las apelaciones, y eso lo hacen los tribunales en sentido general,
espera que todas las partes apelen. Apelen, ya. Porque los involucrados no tienen la obligación de esperar el máximo del plazo. O sea, puede apelar desde el día siguiente desde el día primero, hasta 40 días. Ya. Entonces los tribunales lo que hacen es esperar que termine el plazo, porque eso le da seguridad de que ya no puede haber, ya no puede haber más otras apelaciones. Entonces a partir de ahí envía el proceso a la Corte de Apelación. Ya. Y a partir de que la Corte de Apelación recibe el proceso, entonces digamos que hace una primera revisión de admisibilidad. Cuando ve que los recursos cumplen con el requisito de admisibilidad, entonces fija una audiencia para conocer del proceso. Y esa audiencia es una audiencia pública. Esa es una audiencia pública. ¿Pero es una sola audiencia o hay múltiples audiencias? Generalmente la Corte conoce una sola audiencia, agrupa todos los recursos, tanto los recursos de los acusados como los recursos del Ministerio Público o los recursos de la parte creyente, y digamos que las mismas personas que tuvimos aquí, vamos entonces a una audiencia en la Corte. Bien, los elementos que ustedes previamente obtuvieron como ganancia de causa, como el caso de Pagán, que le admitió su culpabilidad, le asignaron 5 años de cárcel, como ustedes pidieron, y él quedó liberado del proceso. ¿Esos elementos pueden ser tomados en cuenta en una corte de apelación? ¿O este tribunal no toma en cuenta ese reconocimiento de culpabilidad? La obligación del tribunal es decidir en base a lo que se le pruebe en la audiencia, sin que esto, digamos que en términos humanos, no pueda servir de referencia. ¿Por qué? Porque si una persona con menor participación se declaró culpable y fue condenado a 5 años, como es el caso de Pagán, y esa ya es una sentencia definitiva, lo que uno espera es que el tribunal, digamos que sea coherente y no le imponga a otro con mayor participación una pena menor. De hecho, como no ocurrió, podemos notar que nadie tiene una pena por debajo de 5 años. Todos tienen una pena 5, 6, 7 años. Nadie por debajo de 5. Uno no puede llegar a la afirmación de que el tribunal lo hizo exclusivamente por esa variable, pero sí son variables, digamos, que tienen que alrededor del proceso, tienen influencia como para que el tribunal se cuide al menos y diga si ya hay una persona condenada a 5 años, con menor participación, los otros deberían tener. Pero ustedes como Ministerio Público llevaron ese tema ante el tribunal, ustedes presentaron, en el caso del segundo tribunal colegiado, la admisibilidad de culpa. Pero como referencia. Como referencia, porque es una decisión de referencia. Porque no está incluido como imputado, Así porque es. ya fue condenado. Así es. Pero sí como una referencia. Pero sí como referencia. Como referencia, así es. Por supuesto. No solamente el caso de él como referencia, sino los demás casos. Nosotros también llevamos el caso también de María de los Milagros, nosotros lo llevamos como referencia y depositamos la decisión en el tribunal. La depositamos a raíz de un pedimento de la defensa. Y ahí eso permite, digamos que, hacer referencia a un dato curioso. ¿Por qué curioso? Porque esa persona es desglosada, se le conoce un proceso, es condenada, ella manejaba una empresa que el segundo tribunal colegiado descarga al hijo de ella que estaba procesado en ese mismo tema. No sé si me doy a entender. O claro. sea, un tribunal ya encontró culpable a esta señora por la participación que tuvo con la empresa y con su hijo. Y este tribunal lo descarga. Entonces, uno no necesita, por ejemplo, leer la decisión íntegra para saber que eso hay que apelarlo, porque ahí hay una contradicción de sentencia del propio Poder Judicial. Sí. Entonces eso evidentemente tiene que conocerlo la Corte. Evidentemente, sí, claro, yo creo que son elementos en los cuales se muestra una tendencia, digamos, de las magistradas a ser fáciles en la manera de valorar las condenas de las personas que están procesando. Es el criterio nuestro, es lo que yo estoy mirando, ¿no? El resto de mis criterios lo voy a dejar para la apelación. Wilson, finalmente me gustaría conocer el curso de los demás procesos que ustedes como Dirección de Persecución, como PETCA, están llevando. Es un curso que puede, obviamente, correr la misma situación de este, o es un curso en el que ya los expedientes que ustedes han presentado son tan sólidos, están tan bien amarrados, bien estructurados, que son como con 4 bloques, tú lo tiras en la profundidad y se va hasta el fondo y no hay manera de sacarlo arriba. Este caso fue un caso construido para producir condenas a cada uno de los involucrados a nuestro juicio, lo construimos así. No obstante, y sobre todo dentro del marco de franqueza con el que yo suelo siempre referirme, bueno, a todos los temas en la vida.
nosotros hicimos después de otros casos, y el caso que está más próximo a que tenga un desenlace con una sentencia en juicio son Operación Coral y Coral 5G. Mínimo, ¿qué tiene de diferencia este caso con relación a la operación Antipulpo? Primero, la propia dinámica de corrupción, y segundo, de que ya la experiencia que tuvimos en construir aquel, ya la habíamos ganado al construir este tipo de proceso. Ahora vamos a ver cómo el primer tribunal colegiado valora lo que nosotros hemos presentado desde el Ministerio Público. Nosotros igual, y eso es algo que nosotros siempre incluso nos abrimos, si cualquier persona de manera objetiva, ya sea nacional o extranjero, quisiera ver lo que nosotros hemos aportado en los procesos, nosotros nos abrimos. Nosotros no tenemos inconveniente con eso, porque nosotros sabemos lo que hemos colocado en los procesos y sabemos que eso es suficiente como para producir una condena, aunque la última palabra la tenga el tribunal. Ustedes no se desaniman por una decisión jamás contraria a la voluntad del Ministerio Público. Yo suelo decir en broma, primero muerto antes que perder la vida. Nosotros estamos convencidos de algo, Fausto. Y yo lo decía en el conocimiento de Operación Lobo, que fue el último caso de corrupción que nosotros procesamos. Yo le decía al presidente del tribunal, la lucha contra la corrupción en República Dominicana solo se va a resolver con casos. Se va a resolver caso a caso. Nosotros vamos a seguir procesando personas por corrupción. Las debilidades que tenga el sistema solamente la evidencian los casos. Cada quien tendrá que decidir el espejo en el que pretende que la historia refleje su rostro. Además de caso a caso, la frontera de la impunidad se mueve sentencia a sentencia. Ahora nosotros no tenemos la responsabilidad de la sentencia. Nosotros tenemos la responsabilidad del caso y vamos a seguir haciendo casos, no importa cuál sea la decisión que tomen los tribunales. Los procesos sociales generalmente son más lentos que el interés que tenemos los que estamos participando en ellos. La frontera de la impunidad se va a mover. Aunque a nosotros se nos vaya, aunque no me quede en caso particular una sola hebra de cabello negro y todo mi cabello quede en blanco, nosotros vamos a seguir trabajando para mover la frontera de la impunidad. En este caso, nosotros sentimos de que hubo un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque el tribunal se atrevió a condenar a un poderoso. Nosotros lo que esperamos es que esto se haga constante hasta el punto de que en República Dominicana haya un régimen de consecuencia que obligue a las personas a respetar el dinero de los dominicanos. Pero Wilson, Juan Alexis Medina Sánchez no se puede decir que sea un poderoso, sino un hermano de un expresidente de la República. En este caso, no es un empresario, no es un obispo, no es un personaje que haya ejercido una función pública, una función prestigiosa como ministro de Relaciones Exteriores o que haya sido procurador general de la República. Pero ustedes tienen un procurador general de la República sometido. Así es, y es uno de los pocos casos en toda la región en la que un ministro de Justicia ha sido procesado y nosotros lo hemos procesado. Nosotros hemos cumplido con nuestro rol y hemos ejercido lo que nos manda la Constitución y la ley con responsabilidad. Nosotros vivimos en República Dominicana y sabemos que una de las formas más complejas y más grave de corrupción que existe en cualquier país del mundo, y República Dominicana no escapa a eso, es el tráfico de influencias. Tráfico de influencia, eso es. Entonces, el nepotismo. Cuando una persona tiene alguna vinculación con algún poder fáctico, sin que implique esto que haya sido funcionario, esos poderes fácticos generalmente reaccionan para tratar de librar a estas personas de que cumpla con la ley, que sufra la consecuencia de haberse comportado contrario a derecho. Y lo ejercen, Fausto. Lo ejercen constantemente. Este caso venció ese comportamiento de los poderes fácticos y logró que una persona, como el caso de Juan Alexis Medina Sánchez, fuera condenado, y eso es algo que República Dominicana tiene que celebrar. Bien. Muchas gracias a Wilson Camacho. Muy agradecido, Wilson. Gracias. Es un placer por este diálogo, por esta versión y este análisis de los acontecimientos en relación a esta sentencia
del caso Antipulpo. Sumamente valioso, muy agradecido. Te deseamos éxito. Gracias. Agradecemos muchísimo que haya podido tener este espacio para reflexionar en términos jurídicos sobre tu labor y sobre la labor que está desarrollando el Ministerio Público y tu equipo y todos tus compañeros en casos como este. Ustedes asumen muchos riesgos también. Así es. Ustedes asumen una gran responsabilidad y uno, nada más imaginárselo, probablemente a veces ni siquiera duermen. Y perdón, Fausto, solo te quiero robar 30 segundos, sobre todo porque yo he dicho en muchas ocasiones que los reconocimientos suelen ser individuales y los sacrificios suelen ser colectivos. Entonces nosotros tenemos un gran equipo en el que está, por ejemplo, Mirna Ortiz. Nosotros hemos incorporado ahora recientemente como coordinador de investigación de todo el equipo a Héctor García, pero nosotros tenemos una gran cantidad de fiscales, de personal administrativo, que junto con nosotros se ha entregado en cuerpo y alma a este proyecto, que han digamos que han puesto de lado proyectos personales, le han quitado tiempo a sus familias para cumplir con este compromiso, y nosotros desde aquí queremos agradecerle a ellos una vez más, y nuestro reconocimiento para todo el equipo que nos ha acompañado durante estos 5 años y que nos sigue acompañando hasta que estemos en este proceso de seguir moviendo la frontera de la impunidad de República Dominicana. Muy bien, muchísimas gracias a Wilson y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por la compañía en este diálogo sobre este tema tan relevante. El tema de la impunidad no podemos dejarlo. Y no podemos dejarlo en ningún momento porque es un tema que tiene mucho que ver con nuestro desarrollo, con nuestro devenir, con nuestra ética, con nuestra democracia y con nuestro compromiso como ciudadanos, como colectivo también. Hasta luego, señores. Muchas gracias.